Pues al hilo de lo que acabas de comentar, de toda la comunidad judía y de cómo ¿no? Pues Jesús inicia toda esta revolución en el judaísmo, Sí. uno de tus trabajos bueno, es que, uno de ellos, otro, súper interesante, es una entrevista que tú le haces a ver si lo digo bien, Whiteland, Sí. acerca de, bueno, en inglés, bueno, se puede consultar en Academia, por ejemplo, si queréis, es la transcripción de una entrevista que es súper interesante de un tema muy delicado, que es una cosa muy delicada, Sí. que en inglés, Revisiting the Invention of Ancient Israel, que es revisando la creación del Israel antiguo, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué va si no quieres hacer spoiler? Aunque bueno, pues la gente Sí. puede ir a tu perfil a descargarse la transcripción de esta entrevista que os digo que es una chulada. ¿De qué habláis? ¿Cuál es el tema de trasfondo, sabiendo que es una cosa muy delicada y que evidentemente nosotros nos estamos aproximando a ella de una manera 100% histórica, arqueológica, si me apuras, ¿vale? Y desde el punto de vista del estudio de la propia historia y de la historia del pensamiento y de la propia filosofía y de la religión, evidentemente. Solo una puntualización. Sí que es una entrevista muy, muy interesante a Norman Whiteland, que efectivamente él tuvo la disposición de hacérmelo y yo estuve muy, muy contenta de que le aceptara. Pero sí que es verdad que es un tema que no entra dentro del Egipto copto, pero sí que me parecía muy interesante, porque antes lo hablábamos, ¿no? Mi trayectoria fue empezar a través de este cristianismo primitivo, de cómo se produce el origen de estas comunidades cristianas para poder después dar el salto y entender cómo se propaga a lo largo del territorio egipcio. En el caso de Keith Whiteland, en este caso, es muy interesante porque hablamos de dos corrientes historiográficas que estaban encontradas, que es el minimalismo bíblico y el maximalismo bíblico. Estas dos corrientes, la del maximalismo bíblico es la más mayoritaria de todas ellas, y podríamos definirlo como las dos principales corrientes historiográficas, evidentemente, para poder trabajar y estudiar de una forma histórica y arqueológica el pasado del antiguo Israel. Esto es interesante porque si bien hablaba al principio de esta entrevista de cómo debemos poner muchas veces en tela de juicio estas evidencias textuales, pues esto evidentemente también se producirá en distintas sociedades pasadas. La del estudio del antiguo Israel, evidentemente, es una de ellas, ¿no? ¿Por qué surge esta cuestión historiográfica? Porque sobre todo se había estudiado, yo creo que surge más o menos en los años 60, ya hay algún trabajo crítico antes, pero sobre todo surgirá a partir de los años 60, 70, 80, de la mano de 4 investigadores en los cuales se dan cuenta que hasta entonces se había estudiado la historia del antiguo Israel utilizando únicamente el Antiguo Testamento. Eso es un problema, de hecho es un problemón. ¿Por qué? Pues porque el Antiguo Israel, la Biblia, evidentemente, como explicaba antes, y lo mismo sucede con estas evidencias textuales cristianas, pues evidentemente explicará una historia, pero una historia que vaya de acuerdo a su dogma de fe. Entonces, se había encontrado precisamente a través de esta dialéctica entre las evidencias textuales judías, en este caso, y las evidencias arqueológicas, pues que muchas veces las arqueológicas desmentían aquello que se decía en las textuales. ¿Qué es lo que pone sobre la mesa precisamente este minimalismo bíblico a través de la mano de Keith Whiteland y de muchos otros investigadores? Pues empezarán a ver cómo la Biblia, es decir, la Biblia hebrea, estamos hablando de la Tanaj, cómo ese Antiguo Testamento ya no nos servirá para poder reconstruir la historia del antiguo Israel, ¿no? Y eso revolucionó absolutamente los estudios religiosos en la época y los sigue revolucionando hoy en día. ¿Qué hace el minimalismo bíblico?
pues deconstruye precisamente cómo se había establecido esa antigua historia de Israel. El problema es que su propuesta, y de hecho de ahí que mi entrevista fuera bastante crítica, el problema es que su propuesta no está del todo, bueno, del todo bien cogida, digamos, ¿no? Pero, como siempre decimos en los estudios históricos, pero también arqueológicos, es muy fácil echar por tierra, pero es muy difícil construir de cero, y tú eso lo sabes bien. Entonces, deconstruyeron absolutamente este maximalismo bíblico, ¿no? Que de hecho terminológicamente ya indica lo que es este maximalismo, este gran uso que se hacía, como decía, ¿no? De esta Biblia hebrea para reconstruir este pasado. ¿Qué propondrá este minimalismo? Utilizarla muchísimo menos y, por lo tanto, escoger otro tipo de fuentes textuales y también arqueológicas para reconstruir de nuevo esta historia. Claro, aquí también hay una cuestión de fondo política evidentísima. ¿Qué es lo que veremos? Pues que en ese momento, ¿no? Empezará ya mucho antes, evidentemente, en los años 20, 30, pero sobre todo desde los años 60 y 70 habrá una gran reivindicación del pueblo árabe en Jerusalén, en toda la parte de Israel, ¿no? Porque estas comunidades judías acuden después de desde la Primera Guerra Mundial, pero sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y crearán allí el Estado de Israel. ¿A través de qué? Pues a través de la dominación y también de la expulsión de ese pueblo árabe. Pues esta cuestión de fondo política efectivamente también se traducirá en estas dos corrientes historiográficas. Por lo tanto, es un tema bastante espinoso, pero sí que les reconozco, sin lugar a dudas, a este minimalismo bíblico de la mano de Keith Whitelam un trabajo arduo, un trabajo interesantísimo y un trabajo muy riguroso a nivel histórico y arqueológico de desmentir, entre comillas, estas evidencias textuales bíblicas, que efectivamente en ningún caso pretendían ser unas evidencias históricas y rigurosas, como tampoco lo querían ser las cristianas más tarde, pero que efectivamente una cierta parte de esta historiografía más tradicional pues se había cogido para poder reconstruir y a través de legitimar su pasado, también legitimar su presente. Por lo tanto, lo que vemos aquí es, como decías, ¿no? Una cuestión muy espinosa, pero porque sobre todo estamos hablando de una cuestión muy presente. De hecho, hoy en día, ¿no? Las noticias abren muchas veces con cuestiones políticas, precisamente en Israel, ¿no? Entre las comunidades judías y también del pueblo de Israel, que está siendo expulsado y también, bueno, se le está exterminando de alguna forma. O sea, lo que pretende el estudio de Whitelam es un poco arrojar luz sobre el porqué del asentamiento judío, ¿no? Bueno, es reconstruir una historia del pasado de este antiguo Israel, pero sin legitimar su presente. O sea, lo que pretende precisamente este minimalismo bíblico es desprenderse políticamente, aunque no lo consigue, porque de hecho el minimalismo bíblico es pro estas comunidades árabes que están siendo expulsadas, como digo, de la tierra de Israel, mientras que los otros pues serían pro estas comunidades judías que efectivamente irán a finales del siglo XIX, principios del siglo XX y cada vez más a partir del siglo XX, finales y XXI, apareciendo en esta tierra de Israel y se irán asentando en ¿Y podrías darnos una pincelada, aunque sea muy por encima, de cuáles son los motivos que argumentan o cuál es el debate que expone, ¿no? acerca de ya no quién tiene o quién deja de tener razón, evidentemente, sino qué es lo que él pone sobre la mesa? Bueno, Whitelam pone sobre la mesa que sobre todo en el discurso
de este pasado antiguo de Israel, pues que se está intentando manipular estas pruebas históricas y arqueológicas para legitimar su presente. ¿A través de qué? Pues a través, sobre todo, de una narrativa. Pues mira, hay una que trabajé afortunadamente con el doctor Jordi Vidal, que es la cuestión del asedio de Masada, ¿no? Masada es considerado dentro de esta historiografía judía, sobre todo de tintes políticos masianistas, como el último gran bastión del pueblo judío, de esa resistencia al opresor romano. Bueno, pues cuando vamos a las fuentes, efectivamente vemos que esto no era bien así, sino que eran sencillamente dentro de efectivamente esta primera guerra judeo-romana que se producirá en el siglo I entre el pueblo judío y también las autoridades y el Imperio Romano, pues serán un grupo, ¿no? Un colectivo que de hecho será expulsado por el propio pueblo de Jerusalén en este caso, que se tendrán que ir vagando en distintas aldeas, en distintos pueblos, hasta llegar ¿a qué? Pues hasta llegar a Masada, que Masada era una antigua fortaleza del rey Herodes que estaba casi completamente deshabitada. Entonces ellos la habitan y en el año 70 después de Cristo, de la mano de Vespasiano primero y de Tito después, que de hecho era su hijo, pues irán y intentarán entrar dentro de esta fortaleza. Pero como decía, esta fortaleza o esta comunidad judía que estaba dentro de la fortaleza en ningún caso era una comunidad ejemplar en sí misma. ¿Por qué dices pues eso? Porque habían sido expulsados precisamente por mala conducta dentro del pueblo de Israel. O sea, en el año, creo que 60... ¿Y esto se sabe por? Pues por fuentes como, por ejemplo, Flavio Josefo, en sus Antigüedades judías, él establece que efectivamente eran un grupo que se habían marchado. Ostras. Y es muy interesante porque uno de los trabajos que hice fue precisamente mirarme cuáles son las memorias arqueológicas que se hicieron y que se establecieron con la excavación de Masada y cómo habían sido deliberadamente manipuladas. ¿Para qué? Pues para legitimar su presente. ¿Qué significa esto? Pues que a través de Masada y de la liberación de esta fortaleza, pues, y también de este reclamar su historia de estos últimos, este último gran bastión del pueblo judío que resistió y que vuelve a principios del siglo XX, también finales del XIX, pero sobre todo siglo XX, pues tienen derecho a reclamar esta tierra, ¿no? Y está aquí precisamente la cuestión y que es una cuestión subyacente, evidentemente, en la elaboración de una historia del pasado de Israel que debe ser despolitizada. Pero una de las cuestiones que yo le criticaba a Keith Whitelam, y que no le criticaba tampoco porque sencillamente le señalaba dentro de sus estudios, es, yo diría, la podríamos dividir en dos. La primera es que él habla de despolitizar la historia del antiguo Israel, pero de hecho él la está politizando en todo momento. Pongo un ejemplo, él se refiere a Jerusalén como Kuft. Kuft es una palabra árabe que aparecerá mucho más tarde, por lo tanto tú no puedes estar utilizando una palabra árabe para referirte, me lo invento ahora, al Jerusalén del siglo III Claro. antes de Cristo, ¿no? Y claramente ahí hay una politización y está claro, ¿no?, con qué bando político vas. Y el segundo, y que de hecho es una cuestión que creo que nos deberíamos aplicar a la academia, sobre todo occidental en general, que es que hasta qué punto hay una colonización del pasado de estas sociedades orientales, ¿no? Hasta qué punto universidades, en este caso, si no recuerdo mal, era la Universidad de Copenhague, hasta qué punto esta Universidad de Copenhague, que no tiene nada que ver con el presente, estamos hablando ahora de Jerusalén o de Israel, pues tiene derecho a venirles a explicar cuál es su pasado. Y claro, eso es algo que nos podemos aplicar a nosotros. ¿Hasta qué punto somos nosotros, personas occidentales, blancas,
clarísimamente, hegemónicamente blancas en el sentido de, bueno, de posiciones socioeconómicas altas, etcétera, etcétera, que vamos al pueblo de Egipto a explicarles cuál es su historia, ¿no? Yo creo que ahí es bueno, un nosotros tema. lo vivimos en primera persona, estando Sí, allí y sí, sí, sí. estudiando allí. Hay un tema de racismo evidente. Sí, fue muy interesante vivirlo de primera persona.